queremos hablarte de ese dolor emocional que muchas veces se dificulta trabajar o manejar o que los vamos reprimiendo en el paso de nuestra vida por este plano, y para ello voy a invitar a la doctora Karina en lo que mi compañera María Ángeles nos acompaña para empezar a desengramar o desarrollar este tema que es muy interesante. Vamos a... Hola, mucho gusto, encantada de estar Hola, aquí con Cari. ustedes. Un placer para mí. Qué para mí es un gusto tenerte por acá y bueno, me encanta tu tema, me encanta el trabajo que estás haciendo y bueno, sin más, esperando un poquito a lo Hola, que hola, se y veo conecte que mi se va compañera. conectando gente. Esperamos a tu compañera sin problema. Y Es vale, importante comentar que estamos cada uno en una vamos punta a... diferente del mundo, que lo que es lo increíble de lo que es la tecnología, ¿no? Yo estoy en Israel, pero tú estás en Estados Unidos y tu compañera está en Argentina. Sí, Pero eso es lo es que tiene la correcto. energía, la Mari unión de las está por almas, que no allá en importa dónde te Argentina. encuentres físicamente, Eh, lo que te une es esa energía, ¿no? Así es. Esa conexión que yo digo que en algún momento Así es. se pactó ese encuentro y por eso estamos aquí hoy. En algún momento nuestras almas pactaron ese encuentro y aquí está, manifestado en esta vida, en este tiempo, en este Entonces empezamos plano. a Y entender que todo lo bueno, que vemos y percibimos con nuestro, que podemos realmente tocar y sentir y palpar, no es solo lo que existe, existe algo mucho más allá. La emoción que te... puede decir que hasta Totalmente, mágico, que ¿no? trasciende absolutamente todo, una pantalla, un avión, kilómetros, millas, lo que tú quieras. Y también te hace, te conecta con esa energía del todo, como así Así, también te hace darte cuenta que el mundo está lleno de personas y de posibilidades, que no se termina la vida de cada persona en una relación, en una persona que pasó por tu vida y quizás se llevó gran parte de todo lo que tú crees que es tu amor, pero de eso vamos a ahondar un poquito más enseguida. Somos mayoría, las dos argentinas contra ella. Es verdad, sí, es verdad. Sí. pasa nada. Como dice, después de 2 horas, un tico se agarra acento del país donde esté o con quien esté hablando. Pues sí, inicia Cari, Sí, que ¿cómo nos parece, tú conocimos? sabes, Que en una te hice relación el de pareja resumen cuando muy uno esté breve. evaluando qué va a decir el otro, a ver si se equivoca en algo. Última noche de evento de Laín García Calvo en Sitges. Yo en Ay, no, realidad fui porque acompañé a una amiga y bueno, tú estabas en el grupo y resulta que esta amiga pertenecía a ese grupo y empezamos a hablar y conectamos y ahí nomás me llevó contra la pared en un acto de desesperación y emoción y me dijo, quiero una entrevista contigo. Y así surgió la magia y el amor. es, pues es porque tu tema me interesó mucho, más que, bueno, valga decir, ¿no? Que estamos en emociones, MP Emociones, la M de Maru y la P de Perly, pero estamos trabajando el tema de las emociones, ¿no? De cómo gestionarlas, cómo vivirlas, cómo empezar a sentir y dejar esa represión, porque al final de cuentas la emoción lo es prácticamente toda nuestra vida, o sea, pasamos un mar de emociones desde que abrimos los ojos hasta que nos acostamos. Entonces tú me dices,
yo trabajo el metabolismo, el dolor emocional y así, el SAR de inmediato, ¡pum! Bueno, Entrevista, o sea, no te puedo dejar ir. Y literalmente te acorralé, o sea, no te dejé bueno, hasta yo que me encantada de fuiste, estar sí. aquí, no creo en las casualidades, sí creo en las diosidades, y estoy segura que la audiencia de ustedes tiene mucho aquí que hacer, que escuchar, que nutrirse. Para mí es una emoción muy grande poder estar con ustedes, poder estar con mi compatriota aquí, que recién ahora la conozco, y bueno, por supuesto, compartir con ustedes todo lo que yo sé, todo lo que he vivido, las experiencias que he tenido, y todo lo que pueda aportar estoy al servicio. Así que lo que quieran preguntarme o quieran que yo les comente, estaré encantada. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, no, arrancamos en materia. Cuéntanos, ¿qué es ese metabolismo del Bueno, dolor muy emocional? bien. En primer Cómo lugar, lo les quiero contar defines? que ¿Cómo desde lo muy pequeña trabajas? edad, cuando tenía 6 meses de edad, mi abuelo materno decide quitarse la vida y mi madre entra en un cuadro depresivo crónico, que eso para mí implicó tenerme que hacer cargo de mi hermana pequeña, de mi hogar, de mis estudios a muy temprana edad. Empecé a ser adulta cuando era muy, muy chiquitita. Recuerdo también que cuando volvía del colegio, lo primero que hacía era agacharme y ver si no había sangre en el piso para saber si mi mamá estaba viva. Una vez que atravesaba la puerta, era ver si estaba en la cama, o si la habían internado, o si había intentado suicidarse. Esa era mi realidad durante mi infancia. Posteriormente, mi cuerpo empezó a expresar, hablando un poco de emociones, y empecé a manifestar una enfermedad de piel con manifestación en el rostro. Aquí en esta zona del rostro tenía una forma de signo de pregunta. Entonces, en el colegio, en la escuela, siempre me señalaban a mí cada vez que hacían una pregunta. La profesora siempre me hacía una pregunta y los chicos me señalaban a mí, es decir, que empecé a sentir bullying, lo que hoy se conoce con nombre y apellido. Y continuando con la experiencia del dolor, cuando tenía 16 años me enamoro por primera vez de mi primer novio en un plan de estudios que estuve aquí en el mismo país donde resido en este momento. Me enamoro perdidamente de este chico. Fue una situación un poco especial porque estábamos 6 meses en un plan de estudios donde convivíamos continuamente, a todos los días verlo. Y cuando regreso a Argentina, cuando se termina el plan de estudio, él planifica mandarme un telegrama. En ese momento no había Instagram, no había WhatsApp, no había nada, no había mail tampoco. Pueden empezar a calcular mi edad. Y entonces me mandó un telegrama diciéndome que quería terminar con la revelación. ¿Y qué provocó esto en mí? Me llevó a un cuadro de depresión bastante profunda. A su vez tenía que decidir qué hacer con mi vida, qué carrera estudiar, porque así era la presión social en ese momento. Yo casualmente decido estudiar una carrera que me conecta directamente con el dolor del paciente. Si se ponen a ver, cualquier otra profesión de la medicina no tiene el contacto directo con el paciente que sí lo tiene la odontología, ni siquiera un cirujano que trabaja a corazón abierto. Entonces me dedico a la odontología, que es mi profesión hasta el día de hoy, y por un lado los dejo ahí con esta información. Decido, una vez que termino mis estudios, debido a la situación que estábamos viviendo, decido trasladarme en busca de un nuevo futuro. Caigo en Israel, que es donde resido hasta el momento. En ese momento me caso y vengo a vivir con mi ex esposo aquí. Sin absolutamente nada, chicas. Solo ropa, crisis del 2002, y solo actitud, solo mentalidad de actitud. Y bueno, empecé a trabajar, tuve todo tipo de trabajos, por eso siempre digo que todo trabajo es digno, y las personas que empezamos de cero y empezamos sin ningún tipo de ayuda, entendemos el valor que implica lograr las cosas por tus propias manos, ¿sí? Y bueno, después, llegado el momento de querer agrandar mi familia, decido empezar a hacer tratamientos de fertilidad. Siempre fui muy caprichosa con mis metas, siempre mi lema, y lo es hasta el momento, que con mis metas nadie se meta, porque yo cuando quiero algo, lo logro, como sea. Me llevará más tiempo, menos tiempo, pero en este caso, la vida no tuvo ningún problema en interferir, y me llevó al límite de que casi pierdo la vida. Cuando estuve a punto de morir, a la mañana siguiente, Wow. camino del hospital hacia mi casa, recordé algo que yo había escrito en un diario cuando tenía 8 años de edad, que es que quería ser mamá de un niño adoptivo. Y cuando tú te conectas con lo que has venido a hacer en este mundo, empieza la magia, precisamente. Era un viernes, aquí el domingo es un día laboral, el domingo conecto con una entidad que hace adopciones.
en mi familia, en la familia de mi ex marido, hay adopción, es decir, que ya se conocía el concepto. Y bueno, chicas, mágicamente, en menos de 6 meses y de una manera completamente legal, logré adoptar a mi hijo en Rusia, pasando por procesos sumamente difíciles a lo largo de todos esos meses, pero logré adoptarlo justo antes que cumplan los 2 años de edad. Y ahí llegó el gran maestro a mi vida. Y ahí llegaron todas las preguntas a mi vida que me condujeron a empezarme a preguntar qué tipo de madre voy a ser si no he tenido los ejemplos en mi casa. ¿Cómo lo voy a educar? ¿Qué valores le voy a dar? ¿Cómo voy a hacer que su historia no le genere dolor? Y ahí es donde contacto por primera vez con mi mentora, Mabel Katz, la primera mentora que tuve junto a Luis Hay. Mabel Katz, tuve el honor de trabajar con ella cuando ha estado haciendo eventos presenciales en Israel, estuve trabajando de cerca. Ella fue mi primer mentora y justamente a través de un evento virtual conocí a Laín García Calvo, que después de leerle el libro La voz de tu alma, fui a su primer evento, y recuerdo que entré en el evento y dije, y había un stand donde uno se podía inscribir para escribir tus primeros 3 libros, tu primer bestseller, y yo miraba a la gente y decía, ¿a quién se le ocurre venir aquí a escribir libros, a inscribirse esto? Pero estos eventos son pero tan transformadores que al día siguiente era yo una de esas locas personas que se estaban inscribiendo para empezar a escribir y empezar ese proceso. Me atreví a caminar por el fuego por primera vez, gracias a una gran persona de Uruguay que conocí en ese evento, que me alentó y que me hizo entender que era el momento de dar ese gran paso, y ahí empezó, digamos, mi gran camino, donde a través por supuesto, la ayuda de Laín García Calvo, pero por un proceso de canalización, escribí mis 3 libros, que hoy forman parte de la trilogía Dar, donde todo comienza. Este fue también el motivo por el cual viajé a España a presentar los libros. Estuve en Gran Canarias, en octubre estuve en Tenerife, y bueno, y así sigo difundiendo estos libros y estos mensajes que tengo a través de ellos. Pero, a su vez, surge el metabolismo, de todo este proceso, que este fue el primer eslabón. La vida, y quiero contarles un secreto que en realidad lo hago público, es que cuando estuve en el evento de Laín García Calvo, el primer evento, en una de las meditaciones me llegó por inspiración el mensaje de que tenía que escribir, que tenía un mensaje que dar al mundo, que todo el dolor que había pasado en carne propia tenía un sentido, ese sentido se lo podía dar yo a través de estos libros y a través de este nuevo camino que me atrevía a empezar a transitar. Y en ese mismo momento hice un pacto con el universo, Dios, fuerza superior, como lo quieran llamar, y le dije, yo estoy dispuesta a pasar en carne propia todas las experiencias que yo sé que me vas a ayudar a transformar para poder ayudar al mundo a través de mis experiencias. Yo me voluntarizo a vivir esas experiencias. Y cuando tú le dices una cosa así, el universo no pone filtros. Así que he vivido muchísimas experiencias, entre ellas un divorcio después de 25 años de haber estado casado con un hombre, la salida del armario, como le dicen en España, a pesar de las dificultades. Ya saben, tengo un hijo adoptado, no quería romper la familia, algo que tanto le había costado obtener, de pronto venir con una cosa así, que destruía la familia, haber atravesado muchísimos tipos de relaciones con hombres, con mujeres, que me nutrieron para poder encaminar el camino que emprendo hoy, como así también algo sumamente complejo, que es el suicidio de la hija de mi abuelo, es decir, el que se suicidó cuando yo tenía 6 meses. Hace 3 años atrás ella decide quitarse la vida, vivió en Estados Unidos, y esto fue un gran despertar para mí. Como les comenté anteriormente, hace unos años atrás empiezo a experimentar esta nueva, digamos, perspectiva con respecto a mi sexualidad, y la primera relación que tengo la tengo con una persona que me demuestra lo que me hace conocer la terminología. Ahí va, recalculando. Se nos fue la señal. Lo tomo con... Vamos a... Pero ¿todo bien? Vuelvo a retomar. Hace unos años atrás, en el momento del corona, la hija de ese abuelo que decide quitarse la vida, ella también se decide suicidarse. Ella vivía en Estados Unidos, una persona joven, que investigando en profundidad y gracias a los conocimientos que obtuve a través de una relación con una persona que me hizo conocer lo que es el abuso y el maltrato narcisista, como me había obsesionado en conocer esta temática y tenía muchísimos mentores en este tema, y ocurre lo de mi tía, empiezo a investigar los motivos
y entiendo que ella había sido víctima de una relación así, tanto por parte por parte, digamos, familiar, por parte materna, como también a nivel pareja, lo que yo pude investigar, mis conclusiones, por supuesto, y dije, esto que ocurrió, este segundo suicidio en mi familia, me viene a despertar a mí. Tengo que hacer algo con esto y tengo que ayudar a que más personas conozcan estos conceptos y no caigan en ese tipo de relaciones. Y cuando empiezas a investigar en esta temática, comprende que las personas que son abusadas por narcisistas muchas veces deciden, antes de Corona era un 97% de los casos, deciden quitarse la vida. Después de Corona, bueno, eso por supuesto que aumenta. Y así se crea el primer congreso del metabolismo del dolor emocional, donde se trata la dependencia emocional y el abuso narcisista, y donde ayudamos a salvar miles y miles de vidas. Hubieron prácticamente 10.000 inscriptos, y hasta el día de hoy recibimos mensajes en cómo ese congreso, que dicho sea de paso, aún está disponible entrando en metabolismodeldolor.com, donde más de 40 expertos, los mejores expertos en lo que es abuso narcisista y dependencia emocional, exponen sus temas y ayudan a las personas que se encuentran en sometimiento a salir de esas relaciones, a tomar otra perspectiva de la vida y poder recuperar esas ganas de vivir, esas ganas de soñar, esas ganas de crear una vida diferente a la que pueden estar viviendo y que por miedo o por pensar en sus hijos o pensar en sus padres no se atreven a dar ese paso, que es lo que en realidad te libera y te permite vivir como te mereces. Entonces, de ahí surge un poco el concepto del metabolismo del dolor emocional. Por un lado, la experiencia obtenida a través de haber percibido el dolor físico que mis pacientes me transmitían en cada una de las terapias que realizaba, de los tratamientos, y por otro lado, mi propio dolor emocional que viví a lo largo de prácticamente toda mi vida y que seguí viviendo, porque las personas que estamos en este camino de ayudar a otras personas, de liderar, a nivel personal, tenemos que atravesar muchísimas pruebas, estamos continuamente siendo probados en la gran empresa llamada Universo, para ver si estamos capacitados para seguir en este camino, o si esta misma función se la dan a otras personas. Entonces yo lo considero así, cada dificultad, cada relación difícil que tengo que atravesar, la interpreto como una posibilidad para poder aprender de ella y poder de ello transmitirlo al mundo. Así que de ahí básicamente surge el metabolismo del dolor emocional, basado en la experiencia, basado en técnicas que las he comprobado, no hay nada de lo que yo hable que no lo haya experimentado, y transitando junto con cada uno de ustedes los oyentes, este mismo camino de aprendizaje, universidad de la vida que les suelo llamar. Y en esto estamos. Claro, pues súper interesante. ¿Y cómo, o sea, cómo lidias con las emociones dentro de una familia narcisista? O sea, ¿cómo identificas, número uno, que estás dentro de una familia narcisista y cómo puedes empezar a trabajar para salir de ese patrón o de ese círculo vicioso? Porque al final se convierte prácticamente en eso. Para que haya un narcisista, tuvo que haber un narcisista detrás de esa persona atrás, y bueno, se va reproduciendo, ¿no? Como toda la vida, sigue el ciclo hasta que llega alguien que dice, ya no más. Que me parece que ahí fue como tu punto de alerta cuando fallece tu tía, y tú decides ver, oye, hacer un stop en el camino y analizar qué es lo que está pasando. Entonces surge toda esta temática del dolor emocional, del metabolismo del dolor emocional. Pero ¿cómo identificamos que estamos dentro de una familia narcisista? He pasado por muchas entrevistas y te agradezco muchísimo que hayas hecho foco en lo que es la familia narcisista, porque generalmente se habla más de relaciones de pareja y menos de las familias narcisistas. ¿Cómo uno puede identificar que se encuentra en una familia narcisista? Simplemente por varios conceptos. En primer lugar, tienes que entender cómo funciona un padre narcisista. Ver en su hijo una manera de proyectar sus frustraciones, una manera de emplearlos cuando ese hijo triunfa, entonces ese hijo toma importancia. Pero mientras tanto no tiene voz ni voto, sus emociones no tienen ningún lugar. No, se encargan precisamente de no cumplir la función de padres. Por eso aquí hay algo muy importante. Yo estoy capacitada también por Iñaki Piñuel como coach de Amor Cero, y quiero compartirte que uno de los principales puntos conflictivos es lo que todo el mundo dice, pero tienes que respetar a tus padres, pero está escrito en la Biblia, pero ¿qué clase de espiritualidad es si tú no respetas a tus padres, a tus progenitores? Y aquí viene la respuesta.
Si tus padres no han sido padres, tú no tienes por qué sacrificar tu propia salud mental, tu propia felicidad, en respetar a alguien que se acerca a ti para hacerte daño. Sí tienes que trabajar el perdón dentro de ti, pero no necesariamente tienes que interaccionar, y la gran recomendación es el contacto cero, que es lo más doloroso que un ser humano puede experimentar. Un ser humano que no es narcisista, cuando tiene que tomar la decisión de alejar a sus propios padres de su vida, porque sabe que si les permite el ingreso, digamos, si permite que haya interacción, esa interacción va a destruir la armonía, va a destruir la salud mental y emocional de la persona. Entonces, lo primero que hay que saber, que si te identificas con lo que yo voy a nombrar próximamente, planteate si tu familia no ha sido narcisista, entiende que si lo es, vas a tener que dedicarte toda tu vida a trabajar en ti, toda tu vida a construir una autoestima, porque no, ni siquiera tu autoestima ha sido destruida, nunca existió. No sabes quién eres, no sabes qué te gusta. Se torna tan difícil cuando no tienes autoestima saber lo que quieres, que es como ir a una heladería y no saber ni siquiera qué sabor te apetece. Porque no te sientes, no porque no sepas a qué sabe cada sabor, sino porque no te sientes en derecho a elegir. Y eso es lo que la familia narcisista te deja como regalo. Regalo, yo digo que es un regalo porque te ayuda a entender que has venido a esta vida a sanar, ¿verdad? Pero no te conoces, no sabes qué te gusta, permites todo tipo de relaciones en tu vida, relaciones que te hacen mal, las toleras porque crees que es lo que llegó, que es una cuestión de suerte. No te crees en derecho de elegir ni de opinar. Permites que tu palabra no tenga ningún tipo de valor. Y todo eso se aprende y es un gran trabajo y un gran esfuerzo lograrlo, ¿verdad? Pero cuando de pronto sientes que tú vas a la casa de una amiga y en la familia de tu amiga eres escuchada, recibes amor, recibes comprensión, recibes consejos, pero vas a tu casa y no puedes ni abrir la boca, porque si la abres recibes castigos. Y en mi época eran castigos físicos. No sé cómo era la época de ustedes. Mm. Físicos y prácticamente te paralizan también porque es como, yo soy la autoridad y no tienes que opinar. O sea, lo que yo digo es santa palabra y ya. Claro. Y si no hacías caso, Sí. pues ya iba Y al físico, existe una ¿no? sola verdad, la verdad contado por ellos, en donde siempre hay una madre narcisista y un padre por ahí borderline o al revés, y que entre ellos interactúan y algo les sirve, porque yo muchas veces intenté romper ese lazo patológico y tratar de ayudar a uno de los integrantes, pero algo ahí está todavía funcionando, hay lecciones entre ellos que tienen que sanar, y por lo tanto uno no se puede meter como hijo para tratar de salvar a uno de los padres que lo ve sometido, porque si está sometido es porque está decidiendo vivir esa experiencia. Uno nunca sabe qué es lo que la otra persona necesita. Cada persona sabe dentro de su corazón, y ahí está el proceso, ahí está el aprendizaje de caminar hacia adentro y descubrir qué has venido a sanar en esta vida, qué has venido a trabajar. Parte uno lo va conociendo a través de las experiencias y en el despertar espiritual. Y otra parte es la continua búsqueda, ¿verdad? Entonces, lo primero que tienes que hacer, si te encuentras en una familia donde te sientes que cada cosa buena que te pasa se encarga de sabotearlo, donde sientes esa energía negativa, esa energía de envidia, que no se ponen felices por tu felicidad, todo lo contrario, que sí emplean tus logros para vanagloriarse frente a la sociedad, porque a las familias narcisistas, a los narcisistas les importa muchísimo el qué dirán, qué van a opinar sobre ellos. Entonces, si hay logros internos, los hacen sumamente externos, porque se los acreditan ellos mismos. Ahora, cualquier otra cosa que no se trate de logros, tú te transformas en un cero. Otra de las características importantes es que si hay hermanos, hay uno que es la oveja negra y hay otro que es el niño dorado. ¿Qué quiere decir? Todo lo bueno o malo que provenga de la oveja negra siempre va a ser negativo, por más que sean logros, por más que sea dinero, sea lo que sea, como proviene de esa fuente no tiene ningún valor. Ahora, si proviene del hijo dorado, no importa lo que haga, es todo fantástico, formidable, inigualable. Es más, a la oveja negra le dicen que tiene que aprender al hermano, a pesar que el hermano en realidad no haga nada del otro mundo. Entonces siempre te sientes como que no eres suficiente, como que nada de lo que haces vale la pena, es valorado, hasta tal punto que puede ser que seas una persona sumamente exitosa y extraordinaria, pero tú no puedes creértelo, porque dentro de tu programación lo que has aprendido es que no te lo mereces, que no vales, y que hagas lo que hagas,
nada va a hacer que valgas. Y no te sabes, no te puedes amar, no te puedes dar ese lugar porque tú mismo no te crees merecedor de ese amor, ni de ese buen trato, ni de ese lugar. Entonces, vivir de esa manera, si no despiertas, es una manera muy triste, porque nadie te va a querer sin que primero tú te quieras a ti. Así es. No, y al final, esto del narcisismo, bueno, estaba leyendo un libro ahí que se llama Sanando la herida de mamá y habla mucho también del narcisismo familiar y también dice que es la extensión, ¿no?, del padre, que es como que él trata de hacer la sucesión, como comentabas, pero también cómo eso termina influyendo a la hora que tú buscas una pareja, a la hora que estás en busca de una relación, porque estás buscando llenar ese hueco que papá y mamá no te dieron, o que alguno de los dos, depende, ¿no? Si te creaste solo con uno de ellos que no te dio, entonces lo estás tratando de buscar y lo estás proyectando en otra pareja. Entonces, por eso te Dos hablaba del cositas que círculo quisiera, vicioso perdona del que te interrumpa, narcisismo dos cosas que te quiero y cómo comentar. empezar. Lo primero, la vida se encarga de ponernos escenarios similares a lo que hemos vivido en nuestra infancia, que al ser pequeños no teníamos esa posibilidad de cambiar ese escenario, pero de adultos vamos a traer narcisistas a nuestra vida para poder volver a generar ese escenario y esta vez, siendo adultos, poder sanar, poder trascender, poder pasar por todo ese dolor y sanarlo. Por otro lado, y hablando de mi gran pasión son las relaciones interpersonales. Hay dos tipos de relaciones. Las relaciones que están convocadas desde ese niño herido que busca en la pareja, como tú bien lo estás mencionando, que esa pareja venga a darte lo que tus padres no te dieron, entonces se relaciona un niño herido con un adulto, que también ese adulto puede ser que por momentos pase a ser el niño herido, y que van conjugándose en diferentes momentos, y en eso se basa la relación, hasta que la relación termina explotada. ¿Por qué? Porque como dice el Principito, no sé si lo han leído alguna vez, que habla del amor incondicional, y ese amor incondicional, hoy puede ser que quieras sanar tus heridas, puede ser que quiera darte ese amor que necesites, pero mañana eso puede cambiar por mis propias motivaciones, por mi propio motivo de vida, por mi propio propósito de vida. Y puede ser que lo que tú antes me dabas ya no dejes de ser parte de mi aprendizaje y yo empiece a enfocarme hacia otro lugar y te deje. Y en ese dejarte te hago despertar todas esas heridas de la infancia que todavía no tienes sanadas. Entonces, jamás desde ese lugar de niño herido que busca que un padre que viene a ser la pareja, venga a darle todo eso que no pudo recibir en la infancia, esa relación nunca va a poder ser una relación divina, una relación consciente. Porque para poder crear una relación consciente hay que crearlo desde el lugar donde dos adultos responsables de sus propias heridas emocionales que ya las han trabajado y las han sanado, deciden unirse para compartir su vida, pero cada uno responsable de sus propias emociones, sin estar sometiendo al otro a que le dé lo que no recibió en la infancia, sin responsabilizarlo de sus propios dolores, tanto uno como el otro. Y desde ese lugar saludable, crear una relación próspera, una relación adulta, una relación donde yo creo que en realidad es una relación divina. ¿Y por qué hablo de relación divina? Porque yo creo, mi gran concepto es que cuando uno está con uno, Dios está con uno. Dios, universo, fuerza superior, como lo quieras llamar. Cuando tú te encuentras contigo, te estás encontrando con Dios. Entonces, si se encuentran dos personas que están consigo mismas, al unirse hacen que esa unión sea divina. Se genera esa magia universal. Y es desde ahí donde realmente hay un aprendizaje, hay un camino en común. Los propósitos, pueden que no sean los mismos propósitos, pero se van encaminando hacia una misma dirección. Y viene ahí el verdadero amor, ese amor incondicional, donde tú no necesitas, tú eliges. Tú tienes toda la felicidad en tus manos, no depende absolutamente de nadie más Solo que de ti. está. Y desde ese lugar donde eres plenamente feliz y la otra persona también está plenamente feliz con sus elecciones, con sus sanaciones, con sus heridas a tratar, como las tuyas también, pero desde ese lugar de integridad te relacionas. Y ahí se generan relaciones extraordinarias. Es correcto. Pero bueno, algo que quería rescatar de lo que decías era
si el adulto no es consciente del escenario en el que está viviendo, de la situación que está pasando, es muy difícil llegar a conciliar con ese niño interior. Entonces, me parece, ¿no?, que el primer paso para empezar a trabajar ese dolor emocional es crear la conciencia de que realmente me está doliendo. Y es ahí donde, digamos, la misión o la visión de MP es tocar a esa emoción, pero también a la conciencia del ser humano, de que es necesario sentir el dolor para sanar, y ese dolor va a ser, tienes que enfrentar tus emociones, sí o sí, porque no hay de otra. Y empezar a trabajar ese niño interior para que ese niño interior sanarlo, pero no buscando el objetivo de suplirle a ese niño lo que no tuvo en el pasado, porque lo que papá y mamá no te dieron, no te lo van a dar. Entonces, te Exactamente. haces tu cargo, Por eso te haces tu cuando, mamá bueno, y en primer papá para lugar, ti. te agradezco esta aclaración porque es sumamente importante. Y cuando tú no eres consciente de tus heridas, atraes personas que te ayudan a autoflagelarte para que entiendas de alguna manera. Cuando no te puedes generar el daño tú sola, atraes personas que te ayuden a generarte ese daño para poder despertar, para poder empezar a confrontarte con ese dolor. Y cuando ya no puedes más, cuando ya te has hecho pedazos, en ese mismo momento es donde empiezas a reaccionar. Y si no reaccionas, porque muchas personas dicen, y se quitan toda la responsabilidad, porque esta persona me hizo tal cosa y me hizo tal otra, y el victimismo lo único que hace es ir creciendo cada vez más, y las personas que van rotando por tu vida son personas que tienen las mismas características, solo que tienen otro nombre y otro apellido. Hasta que despiertas, y despiertas en el momento que te das cuenta que nadie te va a salvar. Que la única persona responsable de salvarte eres tú misma. Que la única persona que tiene que hacerse responsable de ese niño interior eres tú. Y tienes que ser la mamá, y tienes que ser el papá, y tienes que ser el hermano. Y tienes que prometerle que nunca lo vas a abandonar. ¿Y sabes qué pasa? En el momento que tú conectas con ese niño interior, la soledad desaparece. Ya nunca más estás solo, estás contigo. Me da mucha gracia cuando uno va, porque el mundo está hecho para ir en pareja, ¿no? Cuando uno va a un restaurante o a un hotel y te dicen, ¿estás solo? Yo no contesto más que sí, yo digo que estoy conmigo. Hasta tal punto me lo creo que en el evento de García Calvo había que casarse con tus sueños. Yo ya me casé en varias oportunidades con mis sueños, pero esta vez lo decidí hacer diferente. Al ser mi vez número 8, el infinito, decidí y me compré una alianza, aquí la tienen, para casarme conmigo misma. Y me casé conmigo misma, con ese convencimiento, de entendimiento que estoy conmigo para toda la vida. Que lo único que puede modificarse, es decir, mi trabajo, mi hijo, eso siempre va a estar. Y lo único que puede cambiar son las personas que entran a mi vida, que yo les abro los brazos, algunos se quedarán, otras decidirán irse. Pero mi vida no se desmorona más, porque lo más importante, la esencia y la columna vertebral de mi vida es mi niña interior que está conmigo, y yo estoy con ella. Y a eso tienes que llegar. Y esto no se terminó aquí, yo tengo que seguir sanando y todos seguimos atravesando este camino llamado vida, y es de por vida. Uno tiene que saber que esa ayuda para poder ir creando esa autoestima que nunca estuvo, donde la función de los padres nunca estuvo ahí, la tienes que hacer todo a lo largo de toda tu vida, y muchas veces esa vida empieza recién a los 40 años, 45 años, pero por lo menos cuando tienes la oportunidad de darte cuenta que puedes realmente abrazar a tu niño interior, que puedes hablar con él, porque muchas veces tú sabes, el niño interior no te quiere ni escuchar. Lleva toda la vida gritándote, llorando, mostrándote que está ahí, tú directamente no lo escuchas. Entonces, una de las técnicas que mayormente puedo hablar desde mi experiencia personal, me ha ayudado a sanar mi niño interior, es el Ho'oponopono. El Ho'oponopono te ayuda a perdonar, te ayuda a conectar, te ayuda a limpiar detrás de tu niño interior. Ho'oponopono hay mucho para hablar, se puede profundizar mucho. Mabel Katz es una de las mentoras, pero cuando empiezas a profundizar te das cuenta que el Ho'oponopono viene de una fuente muy, muy grande de Orna Simeone, donde se pueden hacer cursos. Yo he atravesado varios cursos que la verdad que me han dado herramientas increíbles, que te hacen transformar tu vida y te hacen darte cuenta de que hay algo mucho más allá de lo que tus ojos ven. Y de esta manera ir logrando esa sanación que tanto todos anhelamos. Sí.
No, tenía un montón de cosas. Anoté algún, todo lo que dijiste, anoté mientras ibas diciendo la familia narcisista, y creo que si Viro, ¿quién no ha estado en una familia narcisista? Em, Muy probablemente los que estén aquí por una cuestión de vibración, algo de lo que estamos hablando tenemos en común, porque por algo estamos sí, aquí, vibraciones similares vibran juntas. Entonces, algo tiene que resonar. Y si quizás piensas que has estado escuchando algo que no tiene nada que ver con tu vida, puede ser que tú conozcas a alguien en tu familia, en tu entorno, que sí haya estado viviendo esto y por un motivo el universo te puso en este live con nosotras. Así que expande, ayuda a expandir este mensaje para ayudar. Uno nunca sabe cómo las palabras que emergen de nuestro corazón y de nuestra boca pueden afectar la vida de otras personas. Y cuando digo afectar, es afectar en positivo, porque si no, sí. hablo de infectar. E infectar ya es otra cosa. No, el haberte escuchado realmente es como que sí. eh, afectó. Para bien, obvio, Muy bien, claro que para sí. bien, para saber que estoy en el camino correcto, para saber que todo lo que me pasó, como vos decís, tenía su fin. Lo más importante, y yo creo que si hablamos de familias donde hubo abuso narcisista, es decirte que no te sientas solo si has tomado la decisión de tener contacto cero, porque eres muy mal juzgado, la sociedad te va a decir que hay algo malo en ti, pero la sociedad no tiene ni la más mínima idea por todo lo que has vivido. Claro, No tiene, así como ocurre en una pareja, lo mismo ocurre con las familias. La total. tortura que has vivido desde pequeño, cómo te han empleado como un descartable para cuando te necesitaban, cuando querían vanagloriarse con tus logros. Pero a la hora, cuando tú, por ejemplo, yo te puedo contar en mi caso personal, cuando yo decido divorciarme, se ponen del lado de mi ex marido. Más allá de los motivos que hayan generado el divorcio, ¿eh? Hasta tal punto que se ponen exactamente del lado contrario. Yo estoy en contacto cero y ellos tienen contacto con mi ex marido. Eso es sumamente normal en una familia narcisista. Total, 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 Y hay mucho total. para hablar, que bueno, Yo, puedo estar varias horas contándoles sobre el abuso narcisista a nivel familiar. Abuelos narcisistas, padres narcisistas, tíos narcisistas, jefes, en el trabajo. Bueno, hay muchísimo para expandirse en toda esta Y, temática. y, Lo que pasa y es que no estamos muy... atrás de Sí, eso, atrás de esto, de estos narcisistas, ¿qué hay? O hay sea, ¿cuál es niños el heridos, muy herido? buena Son pregunta. niños heridos. Niños que han sido sometidos a prácticamente la misma historia que repiten con nosotros, ¿no? Niños que no han recibido amor, niños que también hay una teoría que conduce a decir que el narcisista nace, no se hace, que hay una Mm, estructura cerebral que funciona diferente. En el 20% de la población, digamos, de estas personas, la anatomía es diferente. Por eso no hay empatía. mm, El concepto de narcisista también está muy mal interpretado porque se considera que una persona narcisista es una persona que solo se fija en sí misma mm. y que tiene una elevada autoestima, pero es todo lo contrario. Es una persona que no tiene autoestima, que necesita nutrirse de las emociones de otras personas. Por eso buscan personas sumamente empáticas, sumamente en un lugar que están a nivel emocional y a nivel de reconocimiento muy bien posicionadas, para poco a poco ir sacándoles ese suplemento narcisista hasta devastar a esa persona emocionalmente. Porque la persona que es muy empática, cada uno de esos abusos y maltratos los va a justificar. Mm. Detrás de cada narcisista hay una historia verdadera y otra que no, que cuentan sobre su triste infancia. Y entonces cada vez que abusan, justifican esa reacción debido a lo que han pasado a lo largo de su vida. Y la persona empática va a sentir pena, va a sentir lástima, va a seguir estando ahí. Y bueno, podemos también adentrarnos en lo que significa el ciclo de abuso narcisista, que esto ya se relaciona un poco más con el tema de pareja, porque es un ciclo sumamente claro. Y muchas veces me preguntan, yo no sufro de eso, pero tengo mi prima, mi hermana, mi amiga, ¿cómo puedo hacer? Lo único que puedes hacer es brindar la información, por eso insisto tanto en compartir esta información, en compartir este tipo de entrevistas, porque es la única manera de poder salvar vidas. Tú no puedes hacer Ujú. nada. La persona que está dentro de ese sometimiento no es consciente. claro, Necesita escuchar algo que lo haga preguntarse las preguntas adecuadas para salir de ahí. Total.
tremendo. Sí, ¿no? O sea, como, yo, bueno, el término narcisista, hace poquito que lo voy conociendo, o sea, lo he escuchado, pero que empecé a indagar, y yo le decía a ese tipo de personas, ese tipo de relaciones, soles negros, porque te eclipsan, te opacan, te succionan. Y pasa también que sales de una relación así y te sientes el ser más bajo sobre la faz de esta tierra, o sea, una lombriz vale más que tú, y no te identificas cuando te miras al espejo. Pero también, como dices, las personas llegan para Correcto. ayudarnos a aprender y a identificar esos puntos en nosotros que tenemos que trabajar para sanar, para crecer. Igual hasta que llegamos Entonces, ahí, o sea, este tema amiga, está hasta que súper interesante llegamos, y porque hablo por Sí, mí, hasta que llegamos a entender que todo esto que pasamos es para aprender, es un camino, no es que es de un día para el otro, es un camino, ¿no? Es un camino de sanar, como dijeron, sanar, trabajar en uno, trabajar en tu y autoestima, no en tu caer amor en el propio. intento, ¿eh? No, Y no no, morir en el exacto. intento, porque te puedo asegurar, yo misma, yo lo digo públicamente, yo muchas veces pensé en salirme del medio, ¿eh? En terminar con mi vida. Este tipo de Sí, relaciones ha te pasado, lleva a ese nivel, por supuesto, sí, que te planteas para qué seguir. Si sí. la persona que más quiso, que más viva me hizo sentir, decide dejarme de un día para el otro sin explicación, triangulando con otras personas, bloqueándome sin entender qué fue lo que hice mal. Bien, pero bueno, por eso, es un camino, es un proceso, sí, esto, Sí, seguir, hasta poder entender esto, ¿no? De que, ¿por qué es esto? Es aprendizaje, porque a lo sumo, como vos dijiste, cuando tu hijo, ¿qué le voy a mostrar si yo? Le está mostrando lo que no, le está mostrando lo que, bueno, vos aprendiste que eso no era, aprendiste algo, aprendiste que de esa manera no son padres, de esta manera no es amor, de esta manera no es cariño, eso fue una forma de aprender también. Entonces, bueno, es, ¿esto quiero o no? Bueno, es una manera de aprender, pero exacto. Yo, eso llevó. mira, yo te voy a contar lo que pasó, cómo fue que yo decidí tomar contacto cero. Para mí fue muy difícil. Yo vivo a más de 10.000 kilómetros de distancia hace 21 años que estoy en este país. Y en un momento, me acuerdo que estábamos en una videollamada y mi padre empezó a hablarle mal a mi hijo frente a mí. Y ahí entendí que tenía que terminar completamente con la relación con él. Con mi madre le di 19 oportunidades para volver a mi vida. Con mi madre sigo sanando, es un proceso que me cuesta muchísimo, que lo tengo que trabajar, lo voy a tener que trabajar de por vida. ¿Qué pasa? Cuando empiezas el proceso de sanación, que empiezas a traer personas narcisistas a tu vida, no atraes uno o dos, te das cuenta de pronto que estás inmerso en un mundo de personas así. Y no es una, no es dos, son un montón de personas que tienes que sacar de tu vida, porque tú tienes que salir, te tienes que elevar de ese lugar, ¿sí? Y yo a mi hijo le he sido 100% honesta y transparente, hasta tal punto que él sabe que yo no estoy en contacto. En un momento de mi proceso, hará un año y medio atrás, me acuerdo que estaba viajando con él y le dije, qué ganas tengo de agradecerle a mi padre por todas las dificultades que mi padre, yo, bueno, lo puedo decir públicamente, de acuerdo a lo que he estudiado, lo considero al actor principal de este narcisismo, que yo lo elegí como padre y que le estoy agradecida porque me dio la vida. Y como así también puedo decirte que siento mucha gratitud porque gracias a él soy la persona que soy hoy. Entonces, en esa emoción de gratitud, le comento a mi hijo que me gustaría hacerle un video. Y le hago un video y también le comento que descubrí esa parte de mí, de mi bisexualidad. Cuando termino de hacer el video me dice mi hijo, mándalo. Una vez que lo envié, me dice, y ahora subilo. Y le digo, ¿cómo que lo suba? Y me dice, lo subís porque vas a ayudar a muchísimas personas. Él es mi mentor. Y lo subí, efectivamente, fueron 3, 4 días que no paraban los mensajes. Y yo hice ese pacto que recuerdan, los que estuvieron desde el principio saben que en el momento que decidí escribir, también decidí ponerme al servicio. Y todo lo que yo vivo es para ponerme al servicio, para poder aportar más a la humanidad, porque esa es mi felicidad. Eso es lo que me hace levantarme todas las mañanas y decir, aquí estoy, lo vivo, lo metabolizo y lo transmito al mundo. Desde ese lugar es donde he venido a servir. Entonces, mi hijo vive lo que es el contacto cero. La última oportunidad que tuve con mi madre de acercarme fue que ella tuvo un problema de salud
esto es desesperante, cuando uno sabe que está en contacto cero y de pronto te avisan que tu madre estuvo internada, que tuvo un problema cardíaco y demás. Y por supuesto a mí se me desmoronó el mundo, ya pensaba viajar y demás, hasta que mi madre me dice, por favor no le cuentes nada a tu padre, no le cuentes a tu hermano, no le cuentes, bueno, terror que le tenía, por supuesto, a esta identidad de comentarle de que había esparcido lo que le estaba sucediendo, ¿no? En ese momento, bueno, yo traté de acercarme, hasta que en un punto mi madre me pide que por favor no comente absolutamente nada de lo que yo vivo a nivel personal, de mis emociones ni de mis dificultades, porque ella acaba de pasar por un proceso cardíaco, que acaba de salir de una enfermedad cardíaca y que no quiere enterarse de cuáles puedan llegar a ser las dificultades que yo haya tenido. En ese momento entendí otra vez más que era otra vez lo mismo. Y decidí ponerme en contacto cero, y en ese momento estaba yo sola con mi hijo en el auto, donde él entendió lo que estaba haciendo, me dijo, mamá, por favor, hacelo, todo el tiempo es lo mismo, yo lo veo, por favor, corta este lazo. Y así fue, y decidí finalmente ponerme en contacto cero con ella, y él experimenta todo esto. Yo no tengo miedo de compartir todas estas cosas, me dirán, pero si es un niño, cómo lo expones? Su alma vino a experimentar esta experiencia conmigo, y yo confío plenamente en su sabiduría emocional, así como cuando los lectores o los futuros lectores de la trilogía Dark abran el libro, verán que una de las primeras oraciones que escribo son sus propias palabras, en donde estando recuerdo que estaba en una sala de espera de un médico, él tenía 5 años, me mira a los ojos y me dice, mamá, mírame firme, a ver qué es lo que tienes. Me mira, se acerca a mí y me dice, es que tienes algo. Y le digo, ¿qué es lo que tengo, Gael? Es que cuando miro tus ojos, encuentro a Dios en él. Ese fue el primer mensaje espiritual que mi pequeño mentorcito ha venido a decirme, y yo confío plenamente en el proceso de compartir, de enseñar, y en todos los aprendizajes que vamos recibiendo de diferentes fuentes, incluso de los niños, ¿ok? Entonces, y sí, muchos podrán juzgarme porque rompí una familia, pero muchos otros podrán decirme, tu hijo le está mostrando cómo uno tiene que aprender a salirse de los lugares donde no tiene que estar, a dejar relaciones donde uno no es feliz, para poder ir en busca de esa felicidad. Como así también atreverse a saber decir que no y alejar a todas esas personas que vienen a mostrarnos cosas de nosotros mismos que nos generan dolor, pero que a su vez nos hacen daño. Sin importar si se trata de una madre, un padre o quien sea. Saber ponerse a uno primero ante todo. Y como soy muy mala, tengo muy mala memoria, me hice un tatuaje. No sé si se ve ahí, que dice, siempre me tengo a mí, cuida de ti tú primero. Y me lo recuerdo continuamente. Es mi manera. Yo tengo Ho'oponopono, mira que lo nombraste, lo tengo acá en Ho'oponopono siempre conmigo. Wow, qué bueno. Ahora me estás inspirando para que me haga mi próximo tatuaje. Los tatuajes siempre me los hago en España, así que el próximo viaje vendrá otro tatuaje. Qué importante eso que dijiste de nuestros hijos. Bueno, yo que tengo hijos, ¿no? ¿Cómo le mostramos con nuestros actos? Porque con esto del contacto cero me pusiste y uno le está demostrando tal cual lo que vos dijiste, y que te estás escuchando, que te estás respetando, que te estás valorando. Y eso, ¿no? De que por más que son padres o lo que sea, lo que a vos te haga y te dé un bienestar físico, emocional, mental, es ahí el camino. O sea, no importa las personas. Van a venir igual otras personas que por ahí hacen, porque me ha pasado en mi experiencia que yo me he alejado de mi familia. Sí. Me he venido acá a mi ciudad, acá a General Roca, Río Negro. Yo soy de Buenos Aires, pero me vine acá. Bueno, y me he encontrado una vecina que fue hasta que falleció pero muy rápidamente, pero la tomé como mi mamá. La tomé y mis hijos se quedaban a cargo de ella. Y a lo que voy, vienen personas de luz y vienen personas a por ahí ocupar un lugar, ¿no? Eso, me iban a ocupar un lugar y fue por mucho tiempo muy querida y muy apegada a mis hijos.
que bueno, que yo me Me había hace alejado de la emocionar familia. porque me hace emocionar porque yo viví una experiencia muy similar ahora que estuve en Gran Canarias. La hija de la mejor amiga de mi abuela, que es la persona que me ha criado, ella me hizo de espejo, es decir, ella no está en contacto con sus hijos y yo no estoy en contacto con mis padres, y hemos hecho una conexión que nos hemos adoptado, yo como madre la adopté a ella y ella me adoptó como hija, y empezamos a crear una relación. Yo, de verdad, cuando estuve con ella me sentí en familia. Yo me fui a Gran Canaria sin conocer a prácticamente nadie, solo 2 personas, y me vine con una familia. Es decir, la vida, y eso lo hablo muy bien en los libros, de lo que es el amor incondicional, que no conoce de destinatarios ni de receptores. El amor incondicional lo vas a recibir de las personas que menos esperas y se lo vas a dar a las personas que menos conoces, porque se trata de una energía y esa energía va y viene y es lo que te pasó a ti, tal cual. Sí, total, Y esa total. mujer que estuvo en tu vida el tiempo que estuvo, te hizo sentir lo que se siente tener una familia, y la familia está acá, la familia se crea acá. Ujú, Es la que está todos los días, la que te sostiene, la que te acepta tal cual eres. Es la familia totalmente. del corazón. Creo Cuando que me este live lo dicen a vamos a mí, terminar llorando, ¿eh? a Definitivamente, mí me definitivamente. han hecho llorar, chicas. O lo Eh, expandimos, Cuando me preguntan qué voy a o lo hacer al evento de amplificamos. la Isla García Calvo, A llorar. tantas veces, no, a conectar con mi familia del alma. Y siempre me Total. traigo familia del alma conmigo. Qué lindo. Así, sí. Y no se trata de cuánto tiempo. No, A ver, no sé si coinciden definitivamente. en esto, no sé si, Sí, exacto. si muchas veces te dicen, pero si recién la conoces, ¿cómo puedes confiar? ¿Cómo puedes entregarte? A mí las personas que más me han ayudado en mi vida son las personas con las que menos tiempo he compartido y con las que más he conectado. El tiempo es algo completamente abstracto, es la calidad, es la conexión, es la intensidad. Eso es lo que realmente conecta a las personas, Totalmente. lo que conecta a las almas. Sí. Total. Definitivamente, bueno, algo en la voz del alma. Y bueno, la I prácticamente que nos unió acá porque Maru también lee sus sagas, nosotras fuimos al evento, leemos sus libros y no es casualidad, no creo en Yo creo en las en las diosidades, casualidades, sino en las diosidades. causalidades y en las curiosidades también. Y en alguna forma, pues todas tenemos algo en común que nos está conectando en este momento. Y yo tengo como un montón de preguntas Se que nos hacerte, fue. pero bueno, el tiempo Si quieren un par de hizo preguntas más, chiquito para encantada. Yo todo, estoy apasionada aquí, puedo pasarme horas. casi una hora. Ah, me Bueno, pues encantó. acaba el live y volvemos a empezar. Ah, Y volvemos a empezar. ¿Y cómo, Cari, cómo has vivido ese contacto cero? O sea, a nivel emocional, ¿cómo trabajaste? Porque venimos de una programación de que tienes que honrar a tus padres, tienes que estar ahí por tus padres, te dieron la vida, pero entonces aparece la culpa y esa voz interna que empieza a decirte todas estas creencias y cómo manejas la emoción de decir definitivamente no me voy a comunicar con esta persona porque me hace daño, aunque a nivel mental bueno, en sea primer una lugar, tortura hay una voz al interna que te está principio, ¿no? diciendo, pero son tus padres, pero tiene compasión. Imagínate, que me dicen que mi madre, yo estaba paseando, estaba en Rumania con mi hijo, cuando me entero que mi madre había pasado una cirugía a corazón abierto. La culpa que sentí, la voz de ese interior me mató, y además mi familia, empecé a tener contacto de vuelta con mi familia bombardeándome, hasta que pedí ayuda. Soltar y confiar, oponopono. Pedir ayuda, decir, yo no sé cómo actuar con esta situación, me tengo que poner a mí primero, y ponerme a mí primero significa alejarme, significa ser una mala hija, una mala persona, ser juzgada. Pero ¿sabes qué pasa? Y necesito poner este ejemplo. Es como un barco. Lo que hunde el barco no es el agua que está alrededor del barco, lo que hunde el barco son las fisuras que permiten que el agua entre. Entonces,
le pedí ayuda al universo, Dios, fuerza superior, a poder soldar esas fisuras que tenía en mi interior, para no dejar penetrar esas voces. Porque si yo sabía que yo me estaba cuidando a mí, y que si yo me exponía, me estaba perjudicando todo lo que yo tengo para entregar al mundo, perjudicando a mi hijo, perjudicando a mis pacientes, perjudicando a mi familia, a mis amigos, a mi pareja, quien sea, estoy siendo egoísta. Y no me está afectando, no me está afectando, me está infectando. Entonces, solicité mucha ayuda y recibí mucha ayuda. Es lo que me permite. Y esto es una lucha continua, porque el día de mañana, cuando te llame para decirte que uno de tus padres falleció, hay que trabajar, y hay que trabajar mucho el perdón, y hay que dialogar internamente con los padres. Hay que imaginárselos, hacer meditaciones y tratar de conectar con... Yo creo mucho en la energía, tú puedes hablar con una persona sin hablar. Creo mucho que es posible. Entonces, sí lograr agradecerle la experiencia, agradecerles que hayan venido a tu vida, explicarles que no puedes exponerte, pero que sí les mandas amor, mandar todo el tiempo amor y luz, es lo único en lo que me concentra. Cada vez que me tratan de contactar, amor y luz, y soltar, de esa manera. Y cuando tú no importa lo que te digan o que te quieran agredir, amor y luz, es lo único que tienes que concentrarte en emanar de ti. De esa manera, pero es muy difícil. La mente te quiere todo el tiempo sabotear, te quiere hacer caer, y caes. Y cuando se trata de los padres, a ver, si en una relación el promedio para poderse alejar es entre 7 a 9 veces, en una relación con los padres pueden ser 10.000 millones de veces que quieras caer, porque es natural, porque es instintivo. A ver, si tú a una mascota, a un gato, le pones un gatito pequeñito, lo va a tratar de cuidar, lo va a tratar de tú sabes, de darle cariño, de darle calor, porque es humano sentir ese instinto de correr a los padres. Entonces es luchar contra el instinto para protegerte. Y ese es nuestro gran desafío, es lo que nuestra alma ha venido a experimentar. Y sanas cuando logras trascenderlo. Que quizás sea, para lograr trascender algo así, haya que pasar toda la vida, no lo sé. Yo sigo en esa lucha, no lo tengo totalmente superado. Inclusive, sí, ¿Sí? Lo es. Estamos en un continuo de inclusive sanación. de mí, Eso no de lo acaba. que me ha pasado, de mi experiencia con esto, ¿no? De este contacto cero que intenté hacer. Soy hija única, entonces te escuchaba esto, bueno, en la Wow. enfermedad, bueno, entonces, bueno, me hice cargo, que vos decís, ¿me tengo que hacer cargo de personas que no se hicieron cargo de mí? Lo hice, bueno, me hice cargo, hice lo que tenía que hacer, al día de hoy está hoy mi mamá viviendo al lado de mí, pero bueno, mi papá falleció el año pasado, pero bueno, iba a esto, ¿no? Que esta es importante, ¿no? El sanar, hacer esta distancia, el sanar, porque si no te enfermas, yo me he enfermado, entonces mucho esto, ¿no? De poder trabajar en uno y lo que dijiste, perdonar y soltar, porque si no se iría enferma. Exacto. Entonces, Porque además es eso es como dejar un bote de basura en el medio del salón. Tú agarras la basura, la guardas, la botas. ¿Por qué tienes que dejarte toda esa energía negativa? Además, claro, nunca vas a lograr nada. También es importante sanar la parte del padre y de la madre para lograr tus sueños. Porque si hay una parte, si tú dices yo estoy en mala relación con mi padre, no porque tengas que tener contacto, me refiero emocionalmente. Si estás en mala relación, hay una parte de ti que no estás aceptando. Y si no lo aceptas, no lo amas. Porque amar es aceptar. Ni puedes amar a nadie, ni a tus hijos, ni a una pareja, ni a nadie. Es importante amar esas dos partes, porque ¿qué somos nosotros? Mitad padre, mitad madre. claro. Y también aprender que pueden haber conductas narcisistas adquiridas. Pero cuando te hacen la pregunta si tú eres narcisista, ya sabes que no lo eres. Entonces, es decir, ok, esto puede ser que lo vi en mi hogar, son las reacciones de mis padres o de mi madre, pero no son mías. Por eso me encanta este canal porque habla de las emociones, y antes de todo de cualquier emoción era un pensamiento previo. Entonces, ahí está, antes de empezar a pensar, preguntarte cuál es la creencia que se esconde detrás de ese pensamiento, y si esa creencia es tuya o es adquirida. Si esa creencia no es tuya, entonces cambias el pensamiento y cambias la emoción. Ahora, si te manejas en automático, ese pensamiento va a generar una emoción que te va a hacer actuar igual que como trabajaban tus padres, Claro. tus antepasados.
Claro. Sí, no, por eso la importancia de la conciencia. Yo creo que sin conciencia no podemos avanzar absolutamente en nada, ni progresar en nada, porque andamos en piloto automático, andamos en programación y no somos conscientes de las acciones y de las cosas que estamos realizando hasta no crear esa conciencia de, oye, digamos, en mi caso fue una relación que me dijo, stop, analízate ahora qué es lo que está pasando, por qué estás atrayendo a estas personas a tu vida, porque todas pasan por lo mismo, o sea, la misma historia con Y acá diferente cara. ni te digo cómo se Es dice. un comentario argentino muy ordinario. No, No sé Entonces, por si viene eso, a acá no te digo cómo se dice. pero entonces es como dice nuestro mentor, o sea, hasta que no te ha dolido lo suficiente, es hasta ese momento en que decides tomar conciencia o empezar a analizar, oye, ¿qué es lo que está pasando? Y me empiezo a cuestionar, ¿por qué esto? Bueno, el común denominador de todo esto soy yo. Entonces, no es que el problema sea yo, sino es empezar a ver hacia adentro qué es lo que está provocando que se repita la historia una y otra vez, porque hasta que no tomes conciencia, la historia que estés viviendo en este momento se te va a repetir con diferente escenario, con diferente cara, hasta Me que no gustaría cerrar decidas este empezar live a trabajar en con ello. una oración que me Entonces, acaba de venir por inspiración, pero que con Dale, conciencia debes cuestionar tus dale, dale, dale. creencias. Mientras lo estaba hermoso. diciendo me vino. Me encanta. Conciencia, cuestionar tus creencias. Cuando hablamos de ciencia, Genial, hablamos me desde la encanta. mente, cuestionar lo que estás pensando, lo que estás creyendo antes de pensar. Y desde ahí vas a lograr cambiar tus emociones. Totalmente. Definitivamente, definitivamente que sí. Y Bueno, no, podemos tener en esto otro está live, ¿o demasiado no? interesante, Ella está demasiado Claro hermoso. que encantada, hijo. Espero sí. que Claro que sí. te invitamos, Cari. Te invitamos a seguir porque esto del Claro, círculo hay del mucho para hablar, narcisismo o círculos me del encantaría. narcisismo Para que nos mí, bueno, comentaste ustedes saben, estoy de anteriormente. servicio, así que cuentan conmigo. Y por supuesto, todos los oyentes que quieran hacer preguntas, pueden entrar en la página doctoracarina.com, pueden hacerme preguntas por ahí, lo que deseen. Puedo dejarle también, si quieren, mi WhatsApp, con todo gusto. Si me lo permiten, chicas, por supuesto. Sí, sí, sí. Claro, por supuesto. ¿Dónde te contactan? Realmente si les ha servido eso o creen que les va a servir a alguien, compártanlo. Y bueno, estamos acá al servicio de cada uno de ustedes para empezar a transitar ese camino de sanación, a darnos ese camino del permiso sanador para convertirnos en mejores personas y crear un mundo mejor, que ese es el objetivo por el cual todos estamos en este plano, es la contribución. Y bueno, Cari, 3 cosas que nos quieras dejar así muy puntuales para Bueno, en primer empezar lugar te a agradezco la trabajar ese pregunta y lo dolor que quisiera emocional. es que siempre pienses para qué te está pasando lo que estás viviendo. En segundo lugar, ¿qué haces? ¿Qué decides hacer con con lo que estás trascendiendo? Siempre pensar, bueno, yo tengo una visión de servicio, ¿no? Que cada situación, cada persona que viene a nuestra vida nos viene a enseñarnos cosas y que esas mismas cosas, si nosotros las compartimos con el mundo, podemos estar ayudando a muchas almas. Como así también saber que el universo, Dios, fuerza superior, como lo quieras llamar, nunca te da algo que tú no eres capaz de poder trascender. Y eso es lo que salva las vidas. Cuando uno entiende que uno tiene esa capacidad, simplemente se trata de, así como ir, digamos, generando una obra de arte, sacándole la tierra, digamos, despejando el camino para ver ese diamante que está envuelto, saber que hay algo que tienes que descubrir y que no se termine la vida ni por una persona, ni por una relación, ni siquiera por padres narcisistas, porque todo lo que tú necesitas en la vida lo tienes dentro tuyo, solo se trata que lo descubras, como el Miguel Ángel.
Así que, bueno, quiero Gracias. decirles, chicas, me pasaría horas aquí. Y Gracias. cuentan conmigo para cuando quieran hacer un verdadero placer. Espero que esto se propague, pueda llegar a muchas personas, se propague por las redes. Y muchísimas gracias por este momento. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad de compartir con el mundo. Gracias a vos, Karina. Muchas gracias. Gracias, gracias. Un abrazo inmenso, inmenso. Gracias. Quiero que cierren los ojos y sientan este abrazo que les mando. Dale. Gracias, Cari. Gracias, Karina. Gracias. Hermoso encuentro. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Chao, chao. Adiós.